Hola, amados hermanos, el Señor les bendiga en esta hora. Damos gracias al Señor por su vida. Hoy hablaremos de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Esa gran mujer que tuvo gran fe y que podemos aprender hoy en día de esta preciosa mujer. En el libro de Lucas, del capítulo 1, del versículo 5 al 80, nos habla de esta preciosa mujer. Hoy vamos a leer el versículo 43 al 45. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Esto se lo dijo a María cuando María la visitó en su hogar. Amados hermanos, en países, en naciones o en sociedades como la israelita, en las que el valor de la mujer se medía por la capacidad para concebir hijos y el no tenerlos, el no poderlos concebir, esto les traía dificultades y vergüenza a las mujeres, hermanos. Lo vemos en el versículo 25, puede leerlo allí usted. Para Elizabeth, la esterilidad que ella tenía significó soledad y mucho sufrimiento, hermanos. Sin embargo, permaneció fiel a Dios. Sí, ella permaneció fiel a Dios. La Biblia nos habla que su esposo Zacarías y ella eran hombres justos delante del Señor. Por eso es que Dios escoge a esta preciosa mujer para ser nada más y nada menos que del hombre que prepararía el camino para el Mesías, para la venida del Mesías. Elizabeth, Zacarías provenían de familias sacerdotales. Cada año Elizabeth tenía que separarse de Zacarías durante 2 semanas para que Zacarías fuera al templo de Jerusalén a realizar las tareas que como sacerdote debía hacer. ¿Por qué? Porque vivían en una ciudad de Judea. Así nos habla la palabra del Señor. Después de uno de esos viajes que hacía Zacarías, volvió muy emocionado, pero también volvió mudo. Sí, volvió mudo. ¿Por qué? Porque vemos ahí que a causa de la incredulidad, él quedó mudo. Cuando el ángel Gabriel le dice de que va a tener un hijo su mujer y también le dice que le llamará Juan, él no cree. Él le cuestiona al ángel y le dice el ángel que va a quedar mudo y que va a recuperar la voz en cuanto suceda el nacimiento de Juan. Y así es como sucede, tal cual el ángel le dice. Después de esos viajes, entonces regresa emocionado y mudo. Y es que la noticia que él traía era una sorpresa maravillosa, hermanos. Una mujer y un hombre que habían estado orando al Señor por largo tiempo, una mujer y un hombre que eran ya grandes en edad, porque eso fue lo que le cuestionó Zacarías al ángel. Le dice, mi esposa y yo ya somos grandes en edad. Entonces era algo inconcebible, ¿no? En esa sociedad de que pudieran concebir un hijo a esas alturas de sus vidas. Pero habían estado orando y el ángel le dice, tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido escuchada. Hermana, su oración ha sido escuchada por el Señor, así que es que recibirá pronto esa bendición que ha estado pidiendo. Entonces, Elizabeth quedaría embarazada, hermanos, y también sabía que aquel era un regalo de Dios.
que habían estado anhelando por mucho tiempo, hermanos. Las noticias corrían rápido entre las familias. Entonces, llega a oídos de María, claro, porque María también recibió la noticia de parte del ángel de que Elizabeth también había concebido, que estaba embarazada. Entonces, al recibir la noticia María de parte del ángel de que daría a luz al Mesías, nada más y nada menos que al Mesías, entonces María va y se traslada hasta el pueblo o la ciudad de Judá, al pueblo de una de las ciudades de Judá, a visitar a su pariente Elizabeth, porque ellas eran parientes. Así le fue que le dijo el ángel: tu pariente Elizabeth dará a luz, está embarazada. Entonces la va a visitar y dice la Biblia que estuvo 3 meses ahí con ella. Imagínese usted. Y cuando el bebé en el vientre de Elizabeth se da cuenta de que llega María, empieza el vientre de María, de Elizabeth, a moverse, a patalear, y usted se imagina cómo sintió. ¿Por qué? Porque llegó María y María ya estaba embarazada. Reconoció al Mesías que ya estaba por nacer. Entonces estas dos mujeres, hermanas, que estaban embarazadas de dos hombres que iban a cambiar la historia para siempre. Uno que le iba a preparar el camino, y el Mesías, que es el Salvador del mundo. Algo extraordinario, y pasaron ese tiempo ellas ahí, y eran parientes, eran familia. Dos mujeres que Dios puso tanta gracia en ellas, y Dios las usó de una manera extraordinaria, hermanas, para traer a luz, para traer a este mundo a hombres que cambiarían vidas, hombres que serían usados por el Señor para el cumplimiento de sus promesas, para el cumplimiento de su voluntad. Elizabeth sabía que el hijo de María sería aún mucho más importante que el de ella, y la Biblia no narra ahí de que ella pudiera tener envidia o algo por el estilo. Juan sería simplemente su mensajero y aquel que prepararía el camino del Mesías. Cuando el niño nació, hermanos, Elizabeth insistió en ponerle el nombre que Dios le había dado. Las personas o la sociedad de ellos o los parientes de ellos le llamaban el nombre de Zacarías, porque al parecer era la cultura, ¿verdad? Era cultural poner el nombre de el padre. Y no, Elizabeth dijo: se llamará Juan. Y Zacarías escribió que estaba de acuerdo con que se le llamara Juan. ¿Por qué? Porque fue a él al que se le dio el mensaje. Y cuando Zacarías viene y pone en una tablilla que él estaba de acuerdo en que se le llamara Juan, entonces fue cuando recuperó el habla. Lo podemos ver en los versículos 62, 63 y 64 también ahí, hermanos. Y imagino que el pueblo se preguntaba qué llegaría a ser aquel niño extraordinario. ¿Por qué Dios les había dado la oportunidad de concebir un hijo a estas alturas de la vida, hermanos? ¿Y por qué había quedado mudo Zacarías cuando recibió la noticia de que iba a concebir su esposa? ¿Y por qué hasta el momento en que nace recupera la voz Zacarías? Eso es algo impresionante, porque ellos fueron testigos, porque ese mensaje lo recibió Zacarías cuando él estaba allí en el santuario, haciendo todas las actividades que como sacerdote le correspondía. Y las personas ahí afuera siempre estaban ahí esperando el humo para poder ellos orar, ¿sí? Entonces, hermanos, imagino a aquella mujer, Elizabeth, tan emocionada,
y ilusionada también, hermanas, con dar a luz y tener la oportunidad de ser madre, algo que nos da a nosotros. Siempre tenemos el deseo de tener a un hijo y llegar a tener ese hijo, hermanas, a cuidar aquel regalo que Dios le había regalado, que el Dios le prometió y que se estaba cumpliendo. Las cosas estaban marchando súper bien, hermanos, incluso mucho más o mucho mejor de lo que ella hubiera pensado o hubiera planeado, hermanos. Estuvieron tanto tiempo orando por ello y tal vez los métodos que Dios usó no eran los que ellos estaban esperando, pero Dios usa los métodos y los tiempos de Él son diferentes, hermanos. Por eso usted que ha pedido al Señor algo que para la sociedad o para usted mismo parece absurdo, si está en los planes del Señor, hermana, Él va a usar los métodos y que puede sorprender aún hasta la ciencia, hermanas, pero el Señor lo va a hacer. Si está en los planes del Señor, el Señor lo va a hacer. Usted siga orando, siga clamando, así como Elizabeth y su esposo, como matrimonio. Vemos un matrimonio acá tan hermoso, un matrimonio tan entregado al Señor, un matrimonio tan justo, dice la palabra, un matrimonio ejemplo que estuvieron allí siempre firmes en el Señor y esperaron y creyeron. Especialmente Elizabeth creyó en la promesa que el Señor le dio y estuvo ahí fiel al Señor aun cuando ella no podía tener hijos y estaba orando al Señor, y que por mucho tiempo ella no concebía, y la vergüenza que estaba pasando también. Entonces, en nuestras vidas, hermanos, debemos de recordar que Dios tiene las riendas de todo. Sí, aunque hemos orado por mucho tiempo y no vemos respuesta, sí, pero el Señor tiene las riendas de todo. Cuando hizo usted la última pausa para reconocer que Dios determina el momento en los hechos de su vida? Cuando hizo la última pausa para reconocer que Dios determina el momento en los hechos de su vida? Hagamos una pausa, hermanos. Hagamos una pausa y reconozcamos que Dios es el dueño de los tiempos y de las edades. Así dice la palabra, que Él va a hacer las cosas en su tiempo. Los puntos fuertes que podemos ver acá y esos logros en esta preciosa mujer es que fue conocida como una mujer profundamente espiritual. Delante de Dios halló gracia. Y delante de los hombres también era conocida por una reputación increíble, una mujer espiritual, una mujer de fe. Mostró no tener dudas acerca de que Dios podía cumplir con sus promesas. Hermanas, creamos en que Dios cumple las promesas y los planes que Dios tiene para cada uno de sus hijos se cumplen en Él, sí o amén. Esperemos en Él. No busquemos nosotros hacerlo a nuestra manera, sino que esperemos a la manera de Dios, que Él va a usar los métodos y el tiempo correcto. Fue madre de Juan el Bautista, nada más y nada menos de aquel que preparó el camino para la venida del Mesías. Fue la primera mujer, claro, aparte de María, en oír que el Salvador venía, que el Salvador del mundo venía. Lo vemos ahí en los versículos, en todos los versículos que yo le mencioné, del 5 al 80. Las lecciones de la vida de esta mujer es que, hermanas, Dios no olvida a quienes le son fieles. Seamos fieles hasta la muerte en Cristo Jesús y esperemos en Él. Así como Él es fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, Él permanece fiel, hermanas. Permanezcamos fieles nosotros.
aunque estemos pasando vergüenza como pasó Elizabeth, aunque estemos pasando penas, aunque estemos pasando tristezas, porque miren, esta mujer no tenía hijos y pasaba la vergüenza porque era una sociedad donde el que una mujer no pudiera concebir era casi que como aislada totalmente. Pero miren a un Zacarías cómo protegía y cómo cuidaba a esta preciosa mujer. Era una mujer extraordinaria. Amados hermanos, también las lecciones, otra lección es que los métodos y el tiempo de Dios no tienen que ser los que nosotros esperamos. Definitivamente no son los pensamientos nuestros, no son los mismos de Dios. Yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra. Esta mujer, hermanos, nos ayuda a fortalecer nuestra fe. La historia de esta mujer nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a aferrarnos a Dios y a acercarnos a Él, permanecer fieles a Él y esperar en el tiempo de Él y aceptar los métodos de Él sin cuestionarlos. Creer en el Señor. Si que damos gracias al Señor por esta preciosa palabra que nos edifica, el Señor bendiga sus vidas y que derrame abundantes bendiciones sobre su casa, sobre su vida, su matrimonio, su hogar. Y creo en el nombre de Jesús que el Señor tiene planes grandes para su vida, para su matrimonio. Y bendecirá su casa, su hogar, con toda bendición santa y eterna. Pero espere en Él y sea fiel a Él hasta la muerte, porque Él es fiel también. Fiel es Dios, fiel es el que prometió. El Señor le bendiga en esta hora. En el nombre de Jesús hemos estado aquí.